Chapter 171. Chapter 169. Short Talk with Bart, General. Creo que debería usar una capucha en situaciones como esta, murmuró Aldril, llevándose una mano al pecho. Parte de su atuendo estaba despeinado, su cabello alborotado y unas cuantas marcas de lápiz labial en su mejilla hablaban por sí solas de todo lo que acababa de pasar. Aunque le sorprendió que el lápiz labial ya se hubiera inventado en aquellos tiempos. Gracias, dijo, volviéndose hacia los guardias que lo habían rescatado. No es que no pudiera salir solo, claro. El problema era que era demasiado amable como para rechazar con firmeza a quienes lo saludaban con tanta calidez, sobre todo a los niños, que no escatimaban esfuerzos para hacerlo reír. Es nuestro deber, señor, respondió uno de los guardias con rostro estoico. Sin embargo, dio un paso al frente, y su semblante solemne se transformó repentinamente en uno de clara emoción. Si no te importa, ¿te llevarías esto? Entonces sacó un pergamino que contenía un dibujo rudimentario. Representaba a Aldril matando a Smaug. Aldril lo aceptó con una sonrisa radiante. El dibujo era sencillo, hecho con monigotes. Smaug era apenas reconocible, salvo por el detalle de que la figura volaba y escupía fuego, mientras otra figura, también monigote, alzaba heroicamente una espada para enfrentarse al dragón. Mi hijo lo logró, dijo el guardia en voz baja. Es su héroe, señor. Asintiendo con una sonrisa aún más amplia, Aldril sacó una pluma con tinta de su anillo de almacenamiento. ¿Por qué la llevaba? Ni siquiera él lo sabía. Había metido tantas cosas en ese anillo por si acaso. Antes, apenas cabían las escamas de Smaug y algunas otras pertenencias, pero ahora, con su mayor fuerza y mentalidad, el espacio se había ampliado. Podría guardar 2 Smaugs completos allí si quisiera. ¿Cómo se llama tu hijo? Preguntó Aldril, rozando apenas el dibujo con la punta de la pluma. ¿Eh? El guardia se quedó confundido por un momento. Se llama Aldous, dijo finalmente, un poco avergonzado. ¿Y quién no lo estaría? El nombre del niño estaba claramente inspirado en el de Aldril. Pero lejos de sentirse incómodo, Aldril soltó una carcajada genuina y negó con la cabeza suavemente mientras empezaba a escribir en el dibujo. Con una letra elegante pero sencilla, inscribió las siguientes palabras en una esquina del pergamino. Para Aldous, un chico valiente con gran talento para el dibujo. Estaré esperando ver tus obras viajar por toda la Tierra Media. Aldril. Luego sopló cuidadosamente la tinta para secarla, le dio una última mirada al dibujo, que ahora, con esa dedicación, sería un objeto codiciado por cualquier admirador, y se lo devolvió al guardia junto con un diente de dragón marino menor. Apreciaré el gesto de su hijo, pero creo que será más seguro con él junto con este diente, dijo, mientras el guardia recibía el dibujo con incredulidad y asombro. Además, ese diente es de un dragón marino. Dile a tu hijo que es mi regalo para él. Aldril no esperó la respuesta del guardia. Dudaba que el hombre pudiera dar una tan rápido, pues estaba visiblemente atónito. No solo había conseguido la firma del legendario cazador de dragones, sino también el diente de un dragón marino. Un maldito dragón marino. Las manos del guardia temblaban mientras sostenía con cuidado el dibujo de su hijo y el diente. Con movimientos rígidos, se giró hacia el otro guardia, quien lo miraba con el ceño fruncido y un rastro de celos en los ojos. ¿Puedes cubrirme el turno? Necesito llevarme esto a casa, dijo sin esperar respuesta, y así, sin más, salió del ayuntamiento como si lo persiguieran. Tos. Aldril recorrió los amplios pasillos del ayuntamiento, saludando cortésmente a los sirvientes que mantenían todo limpio y ordenado. Una amable joven lo condujo a la habitación donde Bart ahora administraba los asuntos del valle. No fue hasta que entró en una cámara llena de libros, con pilas de pergaminos apilados sobre el escritorio, que vio a su antiguo compañero de armas. Bart ya no era el hombre enérgico que había sido. El tiempo había empezado a pasar factura. Tenues arrugas le surcaban el rostro y su espalda ya no era tan recta como antes. Por un breve instante, la sonrisa de Aldril flaqueó. Esta, sin duda, fue la parte más difícil de vivir una vida larga, ver a tus amigos, a tu familia, y a tus seres queridos envejecer. Afortunadamente, su familia, al menos por parte materna, pertenecía a una raza intacta. Incluso su amada Tauriel, al ser una elfa, no tenía por qué preocuparse por el envejecimiento. Aldril, sin embargo, aún no era uno de los inmortales. Pero algo en su interior le decía que pronto se vería obligado a elegir su camino. ¿Aceptaría su lado mortal o daría la bienvenida a una vida que el tiempo nunca podría tocar? Su llegada interrumpió la lectura de Bart, pero lejos de molestarse, el rey del valle se alegró mucho por la presencia de Aldril.
Se levantó de inmediato y lo abrazó con fuerza, un gesto de camaradería, pues eran compañeros de armas en la lucha contra Smaug y en la batalla de los 5 ejércitos. Luego, con una amplia sonrisa, le ofreció una copa de vino, que Aldril aceptó con gusto. Se sentaron y conversaron, intercambiando historias de años pasados. Bart, en particular, mostró gran interés en las aventuras de su viejo amigo. En un momento, con tono cauteloso, Bart preguntó si Aldril había tenido alguna noticia de su hija, Sigrid. Lamentablemente, Aldril no tenía idea de dónde podría estar. Hace un año, cuando visité a mi querido amigo Bilbo, dijo Aldril después de beber un sorbo de vino, me comentó que Legolas y tu hija pasaron por Hobbiton. Se alojaron en su casa unos días. Bart se reclinó en su silla y exhaló un suspiro de alivio. Vaya, algo es algo, murmuró. ¿Te lo puedes creer? Ni una sola carta en un año. Si no fuera por lo que me acabas de decir, habría pensado que estaba muerta. Aldril rió suavemente y tomó otro sorbo de su taza. Espero que cuando tenga hijos no tenga que pasar por lo mismo. Espero que no, dijo Bart con una sonrisa. Ser padre es difícil. Y más aún cuando se convierten en adolescentes, abrumados por el amor haciendo tonterías, murmuró Bart, sacudiendo la cabeza con exasperación. Con mirada cansada, levantó la vista y se encontró con los ojos de Aldril. Mi pequeña Tilda, que ya tiene 16 años, se enamoró de un bardo. Ja. Irónico, ¿verdad? Dijo con una risa amarga. De no ser por los guardias, se habría fugado con ese hombre, y, por lo que descubrí, no era precisamente de fiar. Se llevó una mano al pecho, visiblemente afectado. Y ahora, después de todo, mi hija ni siquiera me habla. Aldril dejó escapar una risa seca. Para alguien que luchó a mi lado contra Smaug, es muy gracioso que no puedas manejar los cambios de humor de una adolescente. No me lo recuerdes, murmuró Bart, frotándose la frente. Sacudiendo la cabeza con una sonrisa divertida, Aldril se levantó de su silla y se ajustó la ropa. Antes de irme, ¿puedo hablar con tu hija? Preguntó, notando cómo los ojos de Bart se iluminaron instantáneamente. El rey asintió y su sonrisa se hizo más grande. Te lo agradecería. Te admira desde niña, dijo con un suspiro de ternura. Cada vez que escucha una canción o una historia sobre ti, salta de emoción. Con una pequeña sonrisa, Aldril le ofreció a Bart un firme apretón de manos. Pronto tendremos tiempo para hablar de nuevo, Bardo. Pero por ahora, debo ir a Erebor. ¿Erebor? Repitió Bart, arqueando una ceja. ¿Te llamó Thorin? ¿Para qué? Aldril se tocó la barbilla, dudando un momento. Pero, al no ver motivo para ocultar la verdad, simplemente se encogió de hombros. Al parecer, Thorin quiere recuperar Moria. 4. General. La melodía natural del canto de los pájaros contrastaba con el bullicio del valle. El murmullo del río a su paso se mezclaba con las risas de los niños que pescaban, mientras que el repiqueteo de los cascos de los caballos sobre los adoquines, acompañado por las canciones de enanos y hombres, reflejaba la prosperidad en la que vivían. Qué próspero era el valle en aquellos años. Su antigua gloria había regresado tras el sacrificio de aquellas almas valientes que habían defendido sus tierras 10 años atrás. Todo esto lo observaba Aldril, quien, encapuchado, para que no lo volvieran a reconocer, caminaba tranquilamente hacia la salida. Carros llenos de provisiones y comida pasaban junto a él. Su mirada se deslizaba de un lado a otro, atento a la vida cotidiana de los ciudadanos. Una escena en particular le llamó la atención. Una joven pareja, tomada de la mano, reía mientras compraba en los puestos cercanos. Esa imagen le recordó su conversación con la hija de Bart. Tilda, una niña pequeña, había crecido y florecido hasta convertirse en una joven llena de vida, con la belleza de la primavera. Aldril aún tenía una hora libre antes de partir. Su conversación con Bart había sido breve, pero ambos habían prometido en silencio encontrar tiempo para hablar de todo lo que había sucedido en sus vidas. Al verlo, la joven Tilda corrió hacia él con la alegría de una niña que encuentra a su héroe. Se abrazaron y rieron, y Aldril no pudo evitar sentir ternura. Veía a Tilda como a una hermana menor. Durante sus primeros meses en el Bosque Negro, había visitado el valle con frecuencia y había pasado gran parte de ese tiempo con los hijos de Bart. Decir que Tilda estaba emocionada sería quedarse corto. Fue como si, al ver a Aldril, se hubiera transportado a su infancia, con la esperanza de que, como en el pasado, él le contara historias. Pero esta vez, no serían cuentos de enanos ni elfos, sino relatos reales de sus aventuras por casi toda la Tierra Media. Como aún tenía tiempo antes de partir, accedió a charlar un rato con ella. En cuanto se sentaron, la joven, con toda la determinación de su juventud, le explicó su problema con su padre y por qué lo había estado evitando.
Al parecer, corrían rumores de que el bardo, según algunas jóvenes, era conocido por cautivar a las doncellas con sus canciones y aprovecharse de ellas, para luego abandonarlas una vez que perdían su pureza. Había intentado hacer lo mismo con la inocente Tilda, pero ella no era como las demás. Según ella, Bardo, su padre, había malinterpretado una de sus salidas nocturnas, pensando que planeaba huir con él. Aunque el joven cantaba y contaba historias con gran destreza gracias a su voz melódica, no fue suficiente para conquistar el corazón de Tilda. Por favor, había dicho ella, ofendida. ¿Cómo pudo un simple bardo enamorarme? Mi padre luchó contra hordas de orcos, y tú, el matadragones, eres como un tío para mí. Las expectativas son demasiado altas para que cualquier hombre me robe el corazón. Un Aldril no pudo evitar reír, más aún al descubrir que lo que realmente molestaba a Tilda no eran los rumores de su amor por el bardo, sino la desconfianza de su padre. Explicó que simplemente le gustaba escuchar las historias del joven trovador, historias que, por supuesto, trataban sobre el propio Aldril. Sus constantes visitas se habían malinterpretado como un capricho, y el bardo, aprovechando la oportunidad, había intentado conquistarla, la princesa del valle. ¿Y qué pasó? Preguntó Aldril divertido. Una patada en la ingle, respondió Tilda con orgullo. Problema resuelto. Ambos rieron conspirativamente. Media hora después, Aldril se despidió de ella, no sin antes entregarle un pequeño regalo. Una escama rojiza brillante cuyo calor era suave y reconfortante. Te permitirá caminar desnuda en pleno invierno sin sentir el frío, dijo con una sonrisa al entregársela. Es una escama de salamandra. Úsala bien. Tilda lo recibió con asombro, sosteniéndolo entre sus dedos como si estuviera aferrando un trozo de sol. No dijo nada, pero su mirada decía más que 1000 palabras. Al regresar al presente desde ese recuerdo, Aldril no pudo evitar sacudir la cabeza. Tal vez mi influencia hizo que la pequeña Tilda resultara así, murmuró, justo al pasar junto a la pareja que había despertado el recuerdo. Al llegar a la puerta principal que conducía a Erebor, Aldril vio a Lars con su esposa, y sus 6 hijos. La cantidad de niños dejó atónito al joven semielfo. Parecía que los hombres estaban realmente decididos a recuperar la cantidad perdida, ya que durante su camino al ayuntamiento había visto a docenas de niños jugando y corriendo por las calles del mercado y sus alrededores. Es como si el ataque de Smaug y la guerra contra los orcos hubieran despertado algo en los hombres supervivientes, pensó. La familia de Lars se puso visiblemente nerviosa al ver acercarse una figura encapuchada. Pero en cuanto Lars lo recibió con entusiasmo, todos comprendieron quién era. El legendario cazador de dragones. Ni qué decir tiene, los niños corrieron hacia él emocionados. Con una cálida sonrisa, Aldril hizo reír al más pequeño mientras los demás lo rodeaban con admiración y preguntas. Una vez instalados en la carreta que Lars había preparado, Aldril comenzó a contarles historias. Los pequeños escuchaban con ojos brillantes, aunque un detalle le llamó la atención. A diferencia de su padre, algunos niños parecían haber heredado los genes de su abuela, o eso sugerían las incipientes barbas que ya les crecían a 3 de ellos. El viaje duró horas, aunque Aldril apenas lo notó. Estaba tan absorto en la narración que el tiempo pareció desvanecerse. De no haber sido por los niños, el viaje se habría hecho eterno. Los caballos comunes eran demasiado lentos comparados con su fiel estrella de la sombra, quien, con su fuerza actual, podría haber corrido desde el valle hasta las puertas de Erebor en apenas 5 minutos. Su llegada no pasó desapercibida. A lo lejos, un enano que hacía guardia lo vio y corrió a avisarle. El amigo de los enanos venía de camino. Ya estaban preparados para recibirlo, y quienes acudían a saludarlo eran nada menos que 2 de sus amigos más queridos. Kili, Fili. Aldril exclamó alegremente. Ya habían entrado en Erebor, y se había despedido de Lars, quien, al parecer, era muy querido por los enanos y más aún por sus hijos, que fueron recibidos con vítores por varios de ellos. Aldril, amigo mío. Gritó Kili con los brazos abiertos antes de abrazarlo con fuerza. Aldril se inclinó con una sonrisa para devolverle el abrazo a su amigo. Por las barbas de mi abuelo. Exclamó Fili, incrédulo. ¿Creciste aún más? Recuerdo que eras más pequeño. Con una risa jovial, Aldril se apartó de Kili para abrazar a Fili. No eres el primero en decirlo, pero sí puede que haya crecido unos centímetros, dijo burlonamente. ¿Unos centímetros? ¿Qué va? Respondió Fili entre risas. Has crecido al menos 20. Su comentario hizo que Aldril se echara a reír. Estaba a punto de preguntarles cómo habían estado cuando un alboroto cercano le llamó la atención. Frunció el ceño y arqueó una ceja, sorprendido. Malditos mocosos, les dije que no bailaría.
El alborotador no era otro que uno de sus queridos amigos, Gloin, cuyo enorme vientre se sacudía mientras intentaba escapar de dos pares de gemelos. Por un momento, Aldril pensó que esos niños eran de Gloin, pero el grito de Killy y Philly aclaró su confusión y le trajo una agradable sorpresa. Dorin y Duran, vengan aquí. Gritó Killy con una sonrisa cada vez más amplia. Norin y Norarm, vosotros también. Añadió Philly, alzando la voz con entusiasmo. Las dos parejas de gemelos, al oír sus nombres, se giraron para ver quién los llamaba. Al reconocer a los dos enanos, corrieron hacia ellos riendo, llenando el pasillo con su alegre algarabía. Papá, cuéntanos otra vez cómo bailaba el gordo Gloin. Sí, cuéntanoslo. ¿Eh? ¿Quién es? Preguntó uno, señalando a Aldril. Es tan alto. Exclamó otro con asombro. Los ojos de Aldril se abrieron de par en par, incrédulos, sorprendidos por la repentina revelación. Philly y Killy, al notar su reacción, colocaron a los niños frente a él con sonrisas orgullosas. Aldril, déjame presentarte, estos son mis hijos, dijo Killy, sonriendo. Y estos son míos, añadió Philly, inflando el pecho con orgullo. Aldril los miró, estupefacto por un momento, antes de exclamar, con una mezcla de asombro y resignación. ¿Cómo carajos ya son padres ustedes dos? General, los muros de piedra contrastaban con las ornamentadas columnas que sostenían los salones de Erebor. Las antorchas titilaban, proyectando sombras sobre los rostros manchados de tierra de los enanos. Los mineros, en particular, marchaban con sus picos al hombro. Su paso sincronizado demostraba que no solo los elfos podían alcanzar una disciplina tan perfecta. Silbaban, tarareando melodías que solo ellos conocían. Era temprano, y el sol apenas alcanzaba su punto máximo. Era el segundo turno, y no podían llegar tarde a relevar a sus compañeros enanos, que llevaban minando casi toda la noche. Todos sus movimientos se reflejaban en los ojos de Aldril. Parecía que los enanos volvían a sus antiguas costumbres, cavar túneles y extraer todo lo que Erebor ofrecía. A su lado, los hermanos Philly y Killy lo guiaron hacia la sala del trono, donde Thorin los esperaba. Todavía no puedo creer que seáis padres, dijo Aldril mientras observaba pasar a un diminuto enano de apenas 1 metro de altura, acompañado de otros 3. Eso es exactamente lo que dijo Thorin, respondió Philly encogiéndose de hombros. Killy, el más despreocupado de los dos, puso sus manos en sus caderas con una sonrisa sarcástica. Lo importante no es cómo fuimos los primeros en tener hijos. Lo que realmente importa es, ¿por qué demonios no has dado el siguiente paso con ese elfo? Una relación con un elfo es complicada, suspiró Aldril, mientras un recuerdo afloraba a su mente. Era verano cuando descansaban en Rivendell. Compartían habitación. La plateada luz de la luna, la suavidad de la manta y el aroma natural a rosas que desprendía Tauriel le subieron la temperatura a Aldril más de lo habitual. Tauriel parecía tímida. Aunque habían acampado y dormido juntas durante sus viajes, esto la hacía sentir diferente. El murmullo del arroyo cercano y el vino del banquete la hicieron reflexionar sobre una pregunta que llevaba tiempo evitando. ¿Cuándo me propondrá matrimonio Aldril? Aunque nuestro querido semielfo planeaba casarse con esa hermosa mujer, quería encontrar el momento oportuno. Aún tenía tiempo, al menos, si los acontecimientos del Señor de los Anillos no se adelantaban. Una cosa llevó a la otra. Entre conversaciones y risas, una pasión ardiente se desató entre ellos. Se besaron tiernamente durante largo rato. Las manos de Aldril recorrieron el cuerpo de Tauriel, y ella agradeció su contacto. Sin embargo, el paso final nunca llegó. Te amo, pero mantendré mi pureza hasta que las estrellas nos unan como marido y mujer, susurró. Solo daremos el siguiente paso cuando estemos casados, continuó explicando Aldril a los hermanos, quienes fruncieron el ceño ante sus palabras. Bueno, aunque no me gustan las tradiciones élficas, debo admitir que tiene razón, dijo Killy, lo que hizo que Aldril arqueara una ceja con sorpresa. Normalmente, habría esperado que el enano dijera algo como, «¡Qué tontería, adelante!». Pero no. Esta vez, Aldril asintió a Killy con admiración. «Ya has tardado bastante en proponerme matrimonio. Así podrías, ya sabes», añadió, moviendo las cejas sugestivamente. Y como la llama de una vela en medio de la tormenta, la admiración de Aldril por Killy se extinguió. No debería haberse precipitado en sus conclusiones, sabiendo exactamente cómo era ese enano. Continuaron hacia la cámara real. De vez en cuando, los hermanos hacían comentarios humorísticos o charlaban sobre cómo había sido la vida desde la reconstrucción de Erebor. Algo que Aldril siempre había admirado de los enanos era su determinación. En tan solo unos años, habían restaurado el reino a su antigua gloria.
En medio de la conversación, el tema de las esposas surgió como un conejo que asoma del nido. Según los hermanos, sus parejas eran gemelas. Aún no las habían casado oficialmente, pues esperaban recuperar Moria y establecerse allí como gobernantes. ¿Qué mejor momento para proponer matrimonio que cuando regresas victorioso y recuperas tu hogar ancestral? Dijo Philly con una sonrisa orgullosa. Poco después, llegaron a las puertas de la sala del trono, donde dos guardias enanos fuertemente armados los vigilaban. Al ver a los hermanos acercarse con Aldril, hicieron una reverencia y abrieron las enormes puertas sin decir palabra. ¿Detendrían a Aldril? Claro que no. Aldril ostentaba un gran título, además del respeto y la gratitud de todos los enanos de Erebor. Y por si fuera poco, lo acompañaban los dos príncipes herederos de la casa de Durin. Al entrar, notó que los salones, antes medio vacíos, ahora estaban adornados con estandartes que colgaban con orgullo de las altas columnas. En el centro de cada estandarte, tejido como una obra de arte, se encontraba el símbolo de la casa de Durin. Una docena de guardias vigilaban el puente que conducía al trono, donde, en lo alto, brillaba con esplendor el corazón de la montaña. Sentado majestuosamente, con rostro sereno y sabio, estaba Thorin Escudo de Roble. Al verlos entrar, Thorin sonrió. Se levantó de su trono y les abrió los brazos para darles la bienvenida. Aldril, mi buen amigo, exclamó mientras el semielfo y los hermanos se acercaban. Thorin, ha pasado un tiempo, respondió Aldril, con una sonrisa tan genuina como la del rey enano. Se abrazaron, intercambiaron risas y palabras amistosas. Sin embargo, ambos sabían que había asuntos importantes que tratar, y pronto Thorin adoptó un tono más serio, indicándole a Aldril que lo siguiera. Al principio, Kili y Philly hicieron un gesto para acompañarlos, pero la voz firme de su tío los detuvo con una simple orden. Necesito hablar con Aldril a solas. Ustedes dos, vayan a revisar los preparativos. Los hermanos intercambiaron una mirada, pero no discutieron. Podían ser bromistas y alborotadores, pero no eran tontos. Sabían cuándo comportarse. Asintieron y se dieron la vuelta, dejando a Aldril para que siguiera al rey enano por un pasillo lateral que conducía a una escalera descendente. Ambos permanecieron en silencio. Las antorchas que iluminaban el sendero proyectaban sombras danzantes a cada paso que daban hacia abajo. El eco de sus pasos se mezclaba con el crujido de la piedra. Al poco rato, una luz cegadora iluminó el pie de la escalera. Al cruzar el umbral, los cálidos rayos del sol, que se filtraban por las finas aberturas del techo, tallado con precisión, iluminaron la mirada de Aldril. Una variedad de flores florecía en armonía por toda la habitación. Por un instante, uno podría confundir el lugar con un jardín secreto, de no ser por las lápidas que se alzaban solemnes y silenciosas en medio del paisaje. Este es el lugar de descanso del linaje de Durin, dijo Thorin sin darse la vuelta. Continuó caminando por un sendero que había recorrido innumerables veces a lo largo de los años. Nuestro querido semielfo lo siguió sin decir palabra. Estaba confundido. ¿Por qué lo había traído Thorin? Sus dudas se disiparon cuando el rey enano se detuvo ante una lápida en particular, una que Aldril conocía bien, pues pertenecía a un enano al que respetaba y apreciaba profundamente. Aquí yace Balin, hijo de Fundin. Valiente guerrero y sabio enano. Balin, susurró Aldril. Su fachada de calma se quebró, y una emoción burbujeante surgió de su interior. Todavía se culpaba por la muerte del enano y había evitado visitar su tumba durante todos estos años. Esa pérdida lo había impulsado, en su último viaje, a controlar su arrogancia y dejar atrás su anterior despreocupación. Dio un paso adelante y pasó suavemente las yemas de los dedos sobre el nombre grabado en la piedra. Siento no haberte visitado, Balin, murmuró, cerrando los ojos. Apretó los labios con tristeza, y la melancolía lo invadió. Ese era Aldril, un rasgo heredado de su padre, Durin. Balin es el único con derecho a descansar en este salón, dijo Thorin en voz baja. Comprendía el estado de ánimo de Aldril, pues él también cargaba con la misma culpa. Al igual que el semielfo, se culpaba por haber sido demasiado débil, lo suficientemente débil como para necesitar el sacrificio de otro para derrotar a Azog. Debería haber sido más fuerte, se decía cada vez que sus ojos se posaban en el nombre de su viejo amigo. ¿Por qué me trajiste aquí, Thorin? Preguntó Aldril con la voz ligeramente quebrada. Porque, al igual que yo, Balin te contó sus planes, respondió Thorin. He retrasado demasiado el último deseo de Balin, y esta vez, quiero tu ayuda para cumplirlo. Para recuperar Moria, dijo Aldril. Sí. Se hizo el silencio entre ambos. No era incómodo, solo silencioso.
La risa de Balin resonó en los oídos de Aldril como un fantasma del pasado, y una sonrisa se dibujó en sus labios al recordar los buenos momentos compartidos con el sabio enano. Echó una última mirada al nombre de Balin, luego se volvió hacia Thorin y asintió. Te ayudaré. Al fin y al cabo, también fue el deseo de Balin, y le debo mucho. Lo menos que puedo hacer es honrar su memoria cumpliendo su último deseo. General. Al salir de la cámara real, ambos hermanos silbaron las melodías que su madre les cantaba de niños. Y hablando de su madre, su querida y hermosa madre los había olvidado, reemplazándolos con sus nietos. Un hijo es un fastidio y los nietos son un soplo de aire fresco. Solo tengo que cuidarlos un rato, no todo el día como hacía con ustedes, les dijo cuando le preguntaron por qué los ignoraba la mayor parte del tiempo. Incluso sus esposas asintieron en señal de acuerdo. Tanto Philly como Killy eran un dolor de cabeza, incluso ahora que eran adultos, a sus 85 años. Siempre habían odiado ser normales. ¿Cavar un hoyo y dejarse crecer la barba hasta las rodillas? No, gracias. Preferían ser alegres, juguetones y hacer sonreír a los pequeños. Muchos pensarían que siempre habían sido así desde niños. Qué equivocados estaban. Los dos hermanos, cuando apenas eran bebedores de leche, habían presenciado la desesperación que reinaba entre los enanos de Erebor. Los niños no reían ni jugaban, solo lloraban. El momento que los marcó para siempre fue ver llorar a su madre. Desde ese día, juraron ser la alegría del pueblo de Erebor. Prefiero que sus penas se olviden por mis bromas. No me importa que me maldigan, decía Killy con esa sonrisa suya, cuando Bilbo una vez le preguntó por qué siempre se reían. Es mejor que griten por enojo y rabia que por rabia y tristeza, añadió Philly. Ahora, a pesar de sus bromas y las constantes maldiciones, el dúo fraternal era profundamente respetado en Erebor. No solo por la valiente hazaña de unirse a una expedición de la que no estaban seguros de sobrevivir, sino también por su amabilidad y disposición para ayudar a los demás. Por esto, y mucho más, Philly y Killy eran considerados candidatos idóneos para heredar el trono de los hijos de Durin. Estos hermanos estaban a punto de embarcarse una vez más en una nueva expedición. Esta vez, no como simples compañeros, sino como líderes. A petición de su rey, Thorin Escudo de Roble, comandarían un ejército de 500 enanos rumbo a Moria. Erradicarían las plagas orcas que se retorcían como gusanos bajo la piedra y restaurarían la gloria de la casa de Durin. ¿Cómo van los preparativos? Preguntó Killy a uno de los enanos al llegar al lugar donde se reunían los suministros. Príncipe Killy, respondió el enano con una cortés reverencia, antes de detallar la cantidad de comida, agua y armas de repuesto. Todo está listo. Los hombres están ansiosos por partir, mi príncipe. En cuanto dé la orden, marcharemos. Asintiendo, Killy se giró hacia su hermano, quien inspeccionaba las carretas de arriba abajo. Ambos habían dejado atrás su actitud juguetona, asumiendo la seriedad del momento. Ahora tendrían hombres bajo su mando, y no podían permitirse perderlos por una decisión imprudente. Sintiendo la mirada de su hermano, Philly asintió con satisfacción. Si Thorin contrata a Aldril para que se una a nosotros, partiremos al anochecer, dijo. Así que ya estás planeando partir, ¿no necesitas un mago para tu expedición? Esa voz tan familiar, que no habían oído en años, llegó a oídos de ambos hermanos. Al girar la cabeza hacia la fuente, lo vieron, apoyado en su bastón, con el aire relajado de quien pasea por su jardín. Gandalf. Exclamaron ambos hermanos al unísono. Una sonrisa radiante iluminó sus rostros. La seriedad que habían adoptado se desvaneció como humo en el viento. Ambos corrieron hacia el anciano mago, quien también sonreía. Aunque Philly y Killy eran quizás los enanos que más dolores de cabeza le habían dado, Gandalf les tenía un gran cariño, sobre todo porque, junto con Balin, fueron los primeros en aceptar al pequeño hobbit. El reencuentro de Gandalf con los dos enanos no pasó desapercibido, especialmente para otros tres enanos que conocían bien al viejo mago. Gandalf. Susurró Glóin con incertidumbre desde la distancia. Había planeado acompañar a Philly y Killy en la expedición, aunque no sin cierto resentimiento. Si no fuera por esos mocosos, ya lo tendría todo listo. Pensó con frustración al ver que todos los demás parecían más preparados que él. Es Gandalf. Exclamó Bofur con alegría, justo al llegar al campamento junto a Glóin. Él también llegó tarde, aunque por una razón muy distinta. Su novia enana se había asegurado de retrasarlo considerablemente. No sé si volverás con vida, le había dicho, tirándolo sobre la cama, así que tengo que aprovecharlo al máximo. Es Gandalf, no hay duda. Dijo Ori emocionado. A diferencia de sus compañeros, a nadie le preocupó que Ori llegara tarde.
Tenía todo listo desde el día anterior. Su único retraso se debió a un problema intestinal. Esos hongos en el desayuno le habían hecho daño. En cuanto a Gandalf, ya había notado la presencia de estos enanos. Al fin y al cabo, nunca se debe dudar de la vista de una Maiar. Todos eran rostros familiares para el viejo mago. Bueno, Gloin había engordado un poco, pero aún así, era inconfundible. «Está siguiendo a Aldril», murmuró Gandalf, frunciendo el ceño mientras miraba a su alrededor. «Pero no lo veo por ninguna parte». Fili y Kili, al notar su confusión, asintieron al unísono. «Aldril está con Thorin», respondió Fili. «Pero déjame decirte algo, Gandalf. Si piensas preguntar si te aceptamos en la expedición, no te preocupes. Estamos a cargo de recuperar Moria, y por supuesto que te aceptaremos. La ayuda de un mago siempre viene bien. Así que está con Thorin», susurró el mago, acariciándose la barba pensativamente. Pero entonces las siguientes palabras de Fili lo hicieron detenerse. Miró a los hermanos con el ceño ligeramente fruncido, como si no hubiera oído bien. «¿Ustedes dos son los que lideran la expedición?» «Por supuesto. Thorin nos puso al mando», declaró Kili con orgullo, inflando el pecho. «No dudes de nosotros, Gandalf. Estos años nos han convertido en enanos sabios», añadió Fili con una sonrisa segura. Gandalf los observó durante unos segundos más, luego dejó escapar un largo suspiro, frotándose el puente de la nariz. «Sí, esta expedición seguramente fracasaría sin el apoyo adecuado», murmuró. «Por suerte, él, y seguramente Aldril, estarían allí para apoyarlos». No es que dudara del crecimiento que habían experimentado los hermanos durante la última década, claro que no, pero enanos sabios. Ningún sabio de verdad se consideraría así. A menos, claro, que fuera uno de esos pomposos ancianos del este. Fue entonces cuando una figura se acercó a paso lento y constante, caminando junto a un enano con una túnica radiante. Una docena de guardias enanos los seguían. Todos los enanos de los alrededores dejaron de hacer lo que estaban haciendo e inclinaron la cabeza en señal de respeto, pues ante ellos se encontraba su rey. Thorin Escudo de Roble. Iluminó el espacio a su alrededor con su presencia. Se había vuelto raro ver al rey en los últimos meses, así que muchos aprovecharon la oportunidad para echar un vistazo a su hermoso y valiente líder. A su lado, Aldril ya había avistado al mago de túnica gris desde lejos. Solo tardó unos segundos en alcanzar al anciano Gandalf, quien permanecía con su habitual aire despreocupado, apoyado en su bastón. Sin embargo, al ver a Thorin, asintió respetuosamente. «Rey bajo la montaña», dijo. «Deja las formalidades, Gandalf», respondió Thorin, sonriendo mientras se acercaba al mago y le daba un breve abrazo. Aunque no tenía con él el mismo vínculo estrecho que con Aldril y Bilbo, aún sentía un gran respeto por Gandalf. Sin su ayuda, dudaba que ninguno de ellos hubiera llegado sano y salvo a Erebor. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó Thorin una vez que se separaron. «Vengo a ofrecerte mis servicios una vez más para la expedición que estás preparando», respondió Gandalf. «¿Habrá alguna objeción?» «Ninguna», dijo Thorin, negando con la cabeza. Miró a Aldril, quien simplemente se encogió de hombros. No era su momento de hablar. «Contigo y Aldril, esta expedición seguro que tendrá éxito». «7 Genial. Aldril y Gandalf se unen a nosotros», gritó Kili, interrumpiendo a Thorin a media frase. Giró sobre sus talones y vociferó órdenes con voz penetrante a los enanos bajo su mando. «Todo está listo. Marcharemos al anochecer». Aldril. Decir que la interrupción de Kili había enfurecido a Thorin sería quedarse corto. Su rostro se ensombreció, chasqueó los puños y, con la calma de un depredador, se acercó al pobre Kili, quien, en su afán por irse, no se dio cuenta de cómo su tío se acercaba a él. Simplemente cerré los ojos e incliné la cabeza al oír el gemido de mi pobre amigo, aullando como un perro herido. Negué con la cabeza con exasperación. Después de todas estas décadas, los hermanos apenas habían cambiado. Quizás su actitud se había vuelto más tranquila y calculadora al hablar de asuntos serios, pero en general, seguían siendo, simplemente Kili y Fili. Sin prestarle más atención a Kili, me acerqué a Gandalf, quien en un momento dado había sacado su pipa y la fumaba con satisfacción, observando el espectáculo con una media sonrisa. «Qué descaro el de este mago desvergonzado». «No esperaba verte aquí, Gandalf», dije, apoyándome en una caja de suministros que usaba como asiento improvisado. Mis palabras interrumpieron la diversión del mago. Arqueó una ceja al volverse hacia mí.
Gandalf dio una calada profunda y exhaló unos anillos de humo que me dieron directamente en la cara. Bueno, este viejo siempre va a donde lo necesitan, dijo, sentándose a mi lado. La caja era lo suficientemente grande para que dos adultos de mi tamaño, 1,95 metros, se sentaran cómodamente. Sigues siendo tan críptico como siempre, dije con un suspiro, aunque con una sonrisa despreocupada. Los viejos como yo siempre somos así, Aldril. Si no hacemos reflexionar a los jóvenes, ¿cómo se volverán más sabios? Respondió el mago. Me ofreció un poco de su tabaco, pero lo rechacé. Seguía sin fumar. No me interesaba. Incluso después de todos estos años, nunca me había emborrachado. Como mucho, bebía una copa de alcohol o vino de frutas. Sí, esa actitud tuya saca de quicio al pobre Bilbo. ¿Me creerías si te dijera que en su libro te retrató como un mago críptico que, la mayor parte del tiempo, solo lo sacaba de quicio? Me reí suavemente al recordar a mi querido amigo Hobbit. Bilbo que... Gandalf frunció el ceño e hizo una mueca. Sus anillos de humo se volvieron erráticos mientras murmuraba algo sobre destruir la puerta principal de Bilbo al regresar a la comarca. ¿Por qué me creyó Gandalf? Bueno, Bilbo era Bilbo, y desde el principio del viaje, le guardó rencor al viejo mago por dejar que los enanos destrozaran su hogar. Un hogar que apenas logró recuperar a su regreso. Una vez me susurró que se vengaría del mago de su libro. Y claro, Gandalf lo había oído, pero no le prestó atención. Dejando eso de lado, ¿cómo supiste que Thorin quería recuperar Moria? ¿Recibiste una carta? Pregunté con curiosidad. Si bien en eventos futuros Gandalf sí va a Moria, eso ocurre cuando se une a la comunidad del anillo. Con otra bocanada de su pipa, Gandalf creó un pequeño ciervo de humo que bailó a mi alrededor antes de desaparecer en el viento. Tauriel lo mencionó durante la celebración y bueno, aquí estoy, respondió el mago con su habitual sencillez. Levantando una ceja, me volví hacia el mago. El ciervo de humo me había distraído un poco. ¿Estuviste en la celebración? Bueno, supongo que era de esperar. Me imagino que mi tío Elrond y Lady Galadriel también estarán allí, ¿no? Lo son, respondió. Solté otro suspiro y negué con la cabeza. Era inútil intentar sacarle información a Gandalf. Era su forma de ser, y ya me había acostumbrado. Al menos esos meses juntos durante la expedición y en Rum me habían hecho más tolerante con su compañía. Nuestra conversación se sumió en un silencio reconfortante. Cerré los ojos un momento, justo cuando Thorin dejó de golpear a Kili. El pobre enano había experimentado la transformación de Thorin. De un líder orgulloso y arrogante a uno sabio que no dudaba en castigar a sus sobrinos a puñetazos. General. No era que Gandalf quisiera ser tan brusco y críptico con Aldril. Simplemente temía decir demasiado y que el perspicaz semielfo descubriera su verdadero motivo. Aldril ya había empezado a sospechar que Gandalf no era un simple mago, y que los Istari eran mucho más que simples enviados de los Valar. Al menos, sus identidades como Maiar no se habían revelado con el paso de los siglos. Poco después, hablaron brevemente, en particular sobre las criaturas que Aldril había encontrado durante sus viajes por gran parte de la Tierra Media. Decir que casi le hizo toser a Gandalf sería quedarse corto. El anciano mago casi se desmaya al enterarse de que Aldril había matado a 2 dragones más. 2 lagartos que aprovecharon la muerte de la salamandra para reclamar la ciudad de Sakarun, había dicho Aldril. Sus historias, compartidas en algún momento con Gandalf, llamaron la atención de varios enanos curiosos, que poco a poco se reunieron a su alrededor, escuchando como niños pequeños, y, a decir verdad, parecían el papel dada su estatura. Thorin observó todo esto en silencio, simplemente negó con la cabeza y dejó a su sobrino solo. Ya había hablado con Aldril y, además, todo apuntaba a que Gandalf se uniría a la expedición. Con eso, pudo relajarse un poco y no preocuparse tanto por la posibilidad de que sus sobrinos perecieran en el intento. Se limitó a saludar con un gesto de la cabeza, que fue correspondido con una alegre sonrisa por parte del mago gris. Y así fue pasando el tiempo. Ni Aldril ni Gandalf necesitaban prepararse como los enanos. Gandalf ya tenía lo esencial: su túnica gris, su sombrero puntiagudo y su bastón. ¿Y la comida? Era un maía. Podía sobrevivir sin comer. Además, los enanos llevarían provisiones de sobra, y una boca extra no sería gran cosa. En cuanto a Aldril, una vez que pasaran por Mirkwood, recuperaría Estrella de las Sombras, sus armas, mantas y suministros, todo cuidadosamente almacenado dentro de su anillo de almacenamiento. En algún momento, Gloin se unió al grupo y se sentó junto a Aldril. Esto les abrió la puerta a Kili y Fili, quienes no perdieron tiempo en recordar los momentos más embarazosos de la expedición anterior.
Disfrutaron especialmente compartiendo anécdotas que hicieron quedar mal a Gloin, provocando carcajadas entre los presentes. Por suerte para el enano, su hijo Gimli no estaba entre los oyentes. Toda aquella escena, llena de risas y alegría, fue observada por la sabia mirada de Gandalf, el único de los Istari que aún podía apreciar esos momentos con genuina calidez. Sin embargo, tras su dulce mirada se escondía una sombra silenciosa. Su mirada recorrió a los enanos hasta posarse en Aldril, quien, en algún momento, se había unido a ellos en la danza. Ver su sonrisa despreocupada trajo a la mente del mago un recuerdo reciente, vívido e inquietante. Horas antes de partir, Galadriel lo había interceptado en los jardines del Bosque Negro. Pálida, serena y con un brillo casi etéreo en los ojos, lo detuvo con una sola mirada. Sus palabras, cargadas de sabiduría y advertencia, aún resonaban con fuerza en su interior. Sombras ancestrales se enroscan alrededor del nacido de las estrellas, había dicho. Las profundidades de Khazad-dûm lo llaman con fuerza, como un eco incesante. Allí, en las profundidades, yacen criaturas olvidadas por el mundo, seres ancestrales cuyos nombres jamás fueron pronunciados. Esperan su caída. Un Aldril aún no está listo para esta prueba. No sin un guía. No sin una luz que lo afiance a este mundo. Tras pronunciar esas palabras, Galadriel se debilitó visiblemente. Gandalf tuvo que abrazarla, alarmado por su repentina pérdida de fuerza. Con sumo cuidado, la llevó ante el Rond, quien también mostró preocupación. La visión la había dejado sin energía. Al igual que Aldril, Galadriel también contaba con la bendición de Barda, y esa gracia le había permitido vislumbrar un fragmento de un futuro aún por venir. 1.